Saludos a todos una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en la palabra. Traigo algunos pensamientos. Casi siempre pues se trata de cosas que vivimos, cosas que estamos viviendo en esta vida. Y bueno, quería compartirles algo de esto, de cosas en las que he estado pensando y en las que he estado experimentando. Vamos a orar antes de empezar. Acompáñenme en una oración, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, otra vez por estar aquí con los hermanos, por darnos la oportunidad de reunirnos aún en este tiempo, Señor. Pedimos que nos ayude, Señor, que nos llene de su espíritu en esta mañana, que nos dé sabiduría para hablar como es adecuado, Señor, y las peticiones, Señor, que han sido expuestas, sabemos que usted las sabe. Ayúdenos, Señor, a estar firmes. Perdone nuestras faltas, Señor, como también nosotros, y conforme nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Pedimos que sea con nosotros, que su Espíritu esté aquí, y por cada corazón, por cada mente, Señor, que usted sea, y que nos ayude, Señor, a seguir batallando, seguir luchando hacia adelante, Señor. Y gracias por su bondad y su misericordia hacia nosotros, Padre. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Bueno, quiero que por favor busquemos en el libro de Primera de Samuel. Vamos a ver un pasaje, Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a analizar un pasaje como introducción a lo que deseo compartir en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 14. Vamos a leer del verso 1 al 15. Dice, Primera de Samuel, capítulo 14, verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas, ven, y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel.
Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Este pasaje me hace pensar en la vida cristiana, cómo es una vida de batalla, en donde todo parece estar en contra, ¿no? Aquí Jonatán es nada más él y su ayudante, el que está con él. Y no solo eso, sino que vemos que los filisteos están en la parte de arriba, y entonces Jonatán va hacia arriba, ¿no? Va escalando. Es algo difícil, me imagino que hasta como de película, ¿no? O sea, va escalando, y entonces van acercándose, y él va peleando contra ellos, y entonces van cayendo, y su ayudante los va matando, y así uno tras otro hasta que llegaron a 20. Eso no creo que haya sido algo fácil, fue realmente una hazaña, que me hace pensar mucho en la batalla que nosotros enfrentamos a diario. Quiero hablar acerca de la batalla espiritual que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que enfrentar en esta vida. Y vamos a analizar algunas escrituras que hablan acerca de esto y cómo es realmente esta batalla, que no es contra carne, es realmente una batalla muchísimo más peligrosa porque es espiritual. Pero esto simboliza, este pasaje simboliza cómo es la vida cristiana, ¿verdad? No es nada fácil, vamos en contra de la corriente de este mundo, vamos de su vida, y vamos peleando contra los filisteos espirituales, contra aquellas huestes que quieren que nosotros nos desviemos de lo que es la verdad. Y aún me hace ver esto, como la vida cristiana también tiene que ver con hermanos, que estamos juntos y que tenemos a veces que estar con un hermano en alguna lucha que conocemos que él tiene o que ha expresado, ¿verdad? Y ayudarle a que siga adelante, como aquí el ayudante de Jonatán, ¿verdad? Le está ayudando, va atrás de él. Si no hubiera ido el ayudante, quizá uno de los que caía, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera levantado, ¿no? Y hubiera herido a Jonatán por atrás. Pero tenía ahí alguien que le ayudaba, ¿no? Que estaba ahí para matar a aquellos que iban cayendo de Jonatán. Y la verdad es que no creo que Jonatán salió sin rasguño de esa hazaña. Es posible que tal vez incluso hasta lo han de ver herido, lo han de ver hasta golpeado, o él mismo se ha de ver golpeado con alguna piedra al estar peleando tan rudamente contra los filisteos, y no era nada fácil, pero vemos que era un hombre de batalla. Es como debemos ser en esta vida, somos hombres de batallas, porque peleamos contra huestes espirituales de maldad. No es porque como en el reino terrenal que existía, peleamos contra carne, peleamos contra un ejército. No es así. Ahora el reino es algo espiritual, y es una batalla muchísimo más tremenda. Pareciera que no, pero es más tremenda porque está en juego nuestras almas. Y bueno, ahora vamos a ver el contraste de los dos reinos, como un reino, digamos un reino terrenal, ahora se convierte en un reino espiritual, pero es el mismo Dios, como vimos se da en el canto. Dios es el mismo, Dios no va a cambiar, no cambiará. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Vamos a buscar Efesios 6. Efesios capítulo 6. Y quiero que vamos a leer algo ahí interesante. Efesios capítulo 6, verso 10. Pasaje conocido. La armadura de Dios, en algunas Biblias tiene como subtítulo
Solamente vamos a leer del 10 al 13 y vamos a extraer ahí algo interesante que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor esto que quiero compartirles. Dice en el 6:10 al 13, dice, está hablando el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Amén, por esto que dice aquí. Y es que tenemos en Dios una armadura que nos va a ayudar a batallar. Pero algo interesante aquí es que está hablando de una armadura para resistir. Si ustedes recuerdan, bueno, hemos hablado, hemos escuchado acerca de que esta armadura, lo hemos dicho y lo hemos escuchado de varios hermanos, solo tiene protección para la parte de enfrente, pero para atrás no. Es decir, si vamos hacia atrás, si retrocedemos, vamos a tener que voltearnos y entonces vamos a estar descubiertos contra las acechanzas del mal. Es siempre hacia adelante. Pero aquí habla de una armadura para resistir. Hace algún tiempo el hermano David compartió un mensaje que fue de mucha bendición, que se llama Arrebatando el Reino. En este mensaje el hermano da la idea de cómo el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que ir a la defensiva. En el Antiguo Testamento era a la defensiva, era a la defensiva, sí. Y en este reino espiritual, cuando el diablo, cuando Satanás ha sido vencido, ha sido derrotada la muerte también, ahora es cuando podemos ir hacia adelante, a la ofensiva. Podemos atacar, podemos ir en contra de él. Ya no solamente estar a la defensiva, sino ahora es a la ofensiva, dice el hermano. Y eso es un pensamiento interesante, porque no estamos nada más ahora esperando a ver qué sucede, sino que es un reino práctico, un reino en el que las enseñanzas de Jesús exceden todo lo que está escrito en la ley. El Señor vino y puso un estándar mucho más alto. Eso da la idea también de que es un reino que va hacia adelante, que va en avance, que va avanzando en contra de lo que podamos encontrar o de los obstáculos que vengan, como Jonatán y su ayudante, ¿verdad? Ellos iban hacia adelante, pero no era fácil, ¿verdad? Iban hacia arriba y era difícil avanzar, pero iban peleando. No fueron hacia atrás, no los esperaron a ver a que llegaran. Este pasaje que leímos en Primera de Samuel da la idea y es como un símbolo de la vida cristiana, porque la vida cristiana es hacia adelante, es ir hacia la ofensiva. Ahora tenemos esta oportunidad porque Cristo nos libertó y ahora podemos ir a la ofensiva, ya no estamos cautivos, ahora es ir hacia adelante. No sé si me doy a entender, pero como les decía, aquí habla de una armadura. Y una armadura en sí es algo que nos protege, es algo que nos ayuda y es una gran bendición que contemos con esta armadura, pero no es algo que nos pueda ayudar, digamos, hablando terrenalmente, no es algo que pueda ayudar a matar o a vencer a alguien más, ¿no? Porque si Jonatán solamente hubiera ido con su armadura y no tuviera un arma, difícilmente hubiera sido capaz de matarlos. A lo mejor sí con las manos, ¿no? Pero sería más difícil. Pero hay algo que en la Escritura está plasmado, que nos puede dar una idea de que esta batalla espiritual también contamos con algo, aparte de la armadura, que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a terminar con esas huestes espirituales de maldad. Vamos a ver un versículo en Lucas 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 35.
Lucas 22, 35. Vamos a leer del 35 al 38, dice: Y a ellos dijo, Señor Jesús, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. El Señor Jesucristo no se estaba refiriendo a una espada como la que tenía Jonatán. Los discípulos ahí vieron unas espadas y dijeron, pues aquí hay 2, Señor. Porque el Señor les dijo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Que el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Pero, ¿a qué espada se está refiriendo el Señor? Si cuando le dicen los discípulos, aquí hay 2 espadas, Él dice, basta. ¿A qué creen que se está refiriendo? ¿Verdad? Es interesante, o sea, lo que está pasando aquí, lo que están viviendo los discípulos. Quizá recuerden otro verso en donde habla acerca de esto el Señor, y es el mismo Señor Jesucristo a través del apóstol Juan, ¿verdad? Él se estaba refiriendo a otro tipo de espada, no una espada material que filosa, es algo muchísimo más poderoso que esa espada material. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. En Apocalipsis 2, vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo en el 12. Vamos a leer del 12 al 16. Dice en Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense lo que está diciendo el Señor, está diciendo a esta iglesia que ellos están en donde mora Satanás. Está hablando de que esta iglesia se ha dejado convencer en muchas cosas por Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, un demonio, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice en el 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Entonces, ¿a qué espada se está refiriendo el Señor? A la espada de su boca. ¿Y qué sale de su boca? Sus palabras. Sus palabras, eso es, sus enseñanzas. Esa es la espada, ¿verdad? La palabra de Dios es una espada. Creo que el apóstol Pablo también habla de eso. Y su palabra como espada es la que nos ayuda, no solamente como una cuestión teórica hemos hablado, sino como una cuestión práctica. Tenemos la armadura de Dios, pero también tenemos su palabra. Una espada que nos va a ayudar a practicar sus enseñanzas y vencer de esa manera al maligno, a las huestes espirituales. Vamos a hablar un poco acerca de estos espíritus. Se nos ha metido la idea, conforme pasa el tiempo, y esto tiene que ver con la cuestión cinematográfica, ¿no? Buscan mucho el alterar ciertas emociones y meten terror y cosas así como muy feas de espíritus malignos. La verdad es que no es tanto así.
es muchísimo más horrible y más peligroso que eso. No es como una película de terror. Estamos hablando de huestes espirituales que en este sistema están en todas partes. Y vamos a analizar unos versos en donde nos da una idea más clara de lo que son y de cómo estos espíritus se mueven, cómo actúan y qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca de esto o practicó, o su ejemplo en cuanto a esto. ¿Sí queda claro qué es la espada? ¿Sí queda claro a qué espada se refería? Los discípulos a lo mejor en ese momento estuvieron con él, pero no alcanzaban a ver que el reino estaba dejando de ser terrenal. No alcanzaban a ver que el Espíritu Santo iba a bajar y que ahora el reino iba a ser algo espiritual. Ellos todavía no entendían, y eso que tenían ya tiempo con el Señor. Ellos no lo alcanzaban a ver. Incluso cuando el Señor Jesucristo fue apresado, en uno de los evangelios dice que fue Pedro, ¿verdad? Atacó a uno de los guardias, ¿verdad? Y dice que lo hirió. Pues ellos no alcanzaban a ver que el reino ya no era terrenal. Y ellos vivieron y estuvieron con el Señor y Él les enseñó, pero no alcanzaban a ver y no se daban cuenta de cuál era realmente esa espada. Vamos a ir, por favor. Perdón que estoy viendo varias escrituras. Vamos a ir a Mateo 12. ¿Qué poder tiene esta espada? Vamos a analizarlo. Mateo 12. Mateo 12, verso 43, perdón. Perdón. Ajá. Dice en Mateo 12, verso 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación, dice el Señor. ¿Qué es lo que hace un espíritu? Bueno, es claro que muchas personas que no viven realmente conforme a lo que Dios quiere, vemos que realmente están dominadas por espíritus malignos, ¿no? Por todas las cosas que hacen. Digamos, un hombre que tiene a Dios en su vida, realmente no hace cosas tan impías como un hombre que no tiene a Dios y que realmente, pues, al que ha tenido la oportunidad de buscar a Dios, no lo ha hecho, y por esa razón vive así. Y es triste verlo así. Cuando estábamos predicando en el carnaval, pues había varias personas, vi que estaban muy tomadas, ¿verdad? O sea, totalmente controladas por un espíritu maligno. Nosotros, claro que no vemos los espíritus que andan por ahí, pero sí podemos percibir los espíritus. Hay un discernimiento del espíritu que se mueve en esos lugares donde hay tantas personas que están buscando lo que este mundo ofrece, tantos deseos carnales, y están interviniendo ahí las huestes espirituales en las personas. Y la verdad es que a esas personas que las veo así, pues me reflejo en ellos, porque yo así estaba. Hubo un tiempo en el que yo vivía así, y la verdad es que cuando Cristo trae esta liberación de la esclavitud en la que vivíamos debido a las huestes espirituales que nos tenían controlados, es esa la libertad. Nos libera, nos quita esos espíritus que nos estaban haciendo daño, que estaban haciendo que nos perdiéramos o que nos autodestruyéramos, y al final
que nuestra vida terminara, nuestra alma terminara en la perdición, en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, algo que quisiera que reflexionemos en este pasaje es, como dice aquí el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, pero dice aquí, cuando anda por ahí, busca reposo y no lo halla. Entonces lo que hace este espíritu es querer regresar a su casa. ¿A qué se refiere? A la persona de la que salió. Y como cuando nosotros tenemos un espíritu malo, estamos en el mundo y sale ese espíritu va a intentar volver. Y entonces, cuando intente volver, aquí es la pregunta de reflexión. ¿Encuentra abierta la puerta? ¿Vamos a permitir que entre? ¿O vamos a luchar contra él? Con la espada que Dios nos ha dado, ¿verdad? Con la espada que Cristo nos ha provisto. Él va a querer entrar, va a buscar una entrada para volver a ingresar a tu ser, a tu alma, a tu vida, va a querer entrar. Entonces, como dice aquí, si es que lo dejamos entrar, pues ve que todo está bien, que tu vida ha cambiado, que ya dejaste muchos malos hábitos, y entonces como estás limpiándote por dentro, y él está ahí y alcanza a entrar, o sea, es como que el hombre está recayendo otra vez en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hace este espíritu? Pues va y invita a otros más, y entonces ahí el estado de este hombre va a ser peor. Pero es porque este hombre no luchó en contra de los espíritus que querían entrar, ¿verdad? Esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Ya no estar solo a la defensiva, sino atacar a esos espíritus que quieren entrar. Y es una batalla feroz. A veces yo, hablando de esto, esta semana he tenido batallas muy fuertes, espiritualmente hablando. Batallas que a veces ya simplemente me tiro en la cama y ya, no, o sea, es algo muy, muy difícil a veces. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente no se ve, ¿verdad? Es decir, pero por dentro estoy experimentando batallas y fuertes en muchos aspectos de mi vida. ¿Y qué es lo que hace un espíritu inmundo? ¿A qué se está refiriendo? No es, como les dije, no estamos hablando de una cuestión de terror y de cosas así que nos dan miedo, ¿no? Así como lo que pasan en el cine, digámoslo. Sino más bien habla acerca de las actitudes, de acciones, de pensamientos, de palabras. Un espíritu nos puede llevar a tener malas actitudes, a que nuestras acciones sean contrarias a lo que predicamos, ¿verdad? Está todo el tiempo ahí, o sea, todo el tiempo está tratando de entrar a tu casa, ¿verdad? Y bueno, hace tiempo, pues les quiero compartir, yo escuché que el hermano Marcos había dicho que uno de nuestros hermanos en Mornet había sido ungido por el hermano David, y escuché que el hermano Marcos dijo del hermano David que cuando estaba ungiéndolo, él reprendió al espíritu diciéndole, deja en paz a nuestro hermano. Entonces eso se me quedó grabado, y en una visita del hermano David le pregunté cómo es que los hermanos pueden discernir cuando hay un espíritu malo, o sea, cómo ellos alcanzan a ver eso. Creo que si te acuerdas, ¿no? Entonces el hermano David explicaba que la razón por la que ellos detectan un espíritu malo en nuestro hermano, tal vez ya no, o tal vez cada vez sea menos, es por las actitudes de este hermano hacia el hermano David, ya o sea, incluso groseramente hablándole al hermano o siendo irrespetuoso, pues. Entonces eso se me quedó grabado, y es que esos espíritus son los que nos llevan a tener este tipo de actitudes, de a veces renegar, o que nuestras acciones sean a medias cuando hacemos algo, que no lo hagamos con mucho empeño, que nuestros pensamientos estén ahí, maquilando cosas, pensando en cosas que a lo mejor son perversas, y eso es lo que realmente está buscando un espíritu, ¿no? Uno de los primeros cristianos, que se llama Tertuliano, también es como una enfermedad. Habla de este primer cristiano al final, ya no se supo, esto es el testimonio histórico, ya no se supo qué pasó muy bien con él, pero mencionan algunos historiadores que mencionan la frase enfermó
de impaciencia. Se enfermó de impaciencia, ¿verdad? O sea, un espíritu malo es la impaciencia. El ser impacientes es un espíritu que está ahí queriéndote tener una mala actitud, queriendo renegar y decirle a los demás lo que están mal. O sea, todo lo contrario a lo que debe de ser un espíritu de amor y un espíritu de paciencia, ¿no? Claro que, como les vuelvo a decir, a veces no aparentamos que estamos experimentando esas luchas, porque es por dentro y porque estamos batallando internamente y estamos tratando de resistir y de atacar a ese espíritu con la palabra, con la espada, ¿verdad? Practicando realmente lo que es bueno ante los ojos de Dios y desechando todo lo malo que este espíritu nos quiere inculcar. ¿Qué poder, vuelvo a repetir, qué poder tiene entonces la palabra o el Señor Jesús en estos espíritus? Y si el Señor está de nuestro lado, vemos qué poder tenemos en contra de ellos. Vamos a ver a Lucas, allá adelante por favor, Lucas 4, San Lucas capítulo 4. Verso 31. Vamos a leer del 31 al 37. Lucas 4, 31 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, se refiere a que vio al Señor ahí, ¿verdad? Vio al Señor ahí. Y entonces exclamó a gran voz: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Vean, con la palabra el Señor estaba ahuyentando estos espíritus, ¿no? O sea, se sujetaban a Él. Él, cállate y sal de Él. No quiero que malentiendan, hermanos, ni tampoco estoy hablando de que ahora nos vamos a dedicar a expulsar los espíritus malos como en las denominaciones, que es puro cuento lo que hacen ahí. No estoy hablando de eso, de una apariencia nada más, y que los avientan y sale el espíritu. Eso es algo hasta perverso, porque es algo fingido, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que esos espíritus se sujetan a Jesús, y contamos y si Jesús está en nuestra vida, y si nosotros queremos ser sus siervos y somos practicantes de sus enseñanzas, esos espíritus se van a sujetar, van a salir, no van a querer entrar a nuestra casa, porque saben que se van a encontrar con batalla, se van a encontrar con personas que no los van a dejar en paz, que los van a ahuyentar. Ese es el ánimo en esta mañana. Vamos a ver otro pasaje así rápido en Marcos, otra vez para atrás, Marcos 12. Marcos 5, perdón. Marcos 5, verso 1. Vamos a leer del 1 al 12. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros otro hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Un espíritu perverso, un espíritu agresivo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo.
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Aquí estamos hablando de un hombre que muy posiblemente, ¿verdad? El espíritu que vivía en él salió, y cuando regresó encontró su casa bien limpia, e invitó a otros y entró. Por eso son varios espíritus. Estoy solamente más o menos como, digo, no lo dice aquí así, pero da esa idea, ¿no? Hay muchos espíritus dentro, y el Señor enseñó acerca de cómo es que muchos espíritus llegan a estar dentro de un hombre. Y entonces, vean el estado en el que estaba, o sea, era un estado pues muy, muy feo, ¿no? Y aún el Señor, ¿qué hizo? Aún aunque eran muchos, dijo, salgan, váyanse de aquí. Otra vez tuvo otra oportunidad. Después dice que este hombre, ¿verdad?, fue a predicar y fue a decir, el Señor lo vio listo para ir a predicar. Él quería seguir al Señor, y el Señor le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y es una bendición. Vemos que ahora sí estaba dispuesto a tomar su cruz y a predicar el evangelio y a mostrar cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida, ¿verdad? Este es un buen ejemplo que habla acerca de cómo cuando un espíritu llega a estar adentro, o varios, el Señor todavía puede dar la oportunidad de que salgan, ¿verdad? Vamos a analizar también ya por último un verso que pues es de ánimo, y que también habla acerca de cómo un espíritu puede llegar a contaminarnos. Es decir, también es cierto que no estoy diciendo que porque hay lucha y porque estamos batallando no vamos a cometer un error. Es posible que sí, ¿verdad? Pero aún así, cuando llegamos a tener un error o llegamos a contaminarnos, como el verso que vamos a leer, todavía hay una oportunidad de seguir adelante. Vamos a buscar ya por último, hermanos, Segunda de Corintios 6, ya para finalizar. Segunda Corintios capítulo 6, vamos a leer del 14, vamos a leer del 6:14 hasta el 18, y el 7 también lo vamos a leer, el verso 1. Dice el 6:14 de Segunda Corintios, perdón. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí está diciendo, pues, hay luz y hay tinieblas. Realmente no puedes vivir con los dos, estando en ti, dentro de ti, espíritus que te están llevando a hacer cosas malas, y también el Espíritu de Dios. No hay compañerismo, no pueden estar los dos ahí. O mora el Espíritu de Dios y tú eres ese templo, o mora el espíritu de Satanás y de sus actitudes. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Habitaré, dice, y andaré entre ellos, y seré su Dios. Pero el Señor no nos va a obligar a eso, ¿verdad? O sea, es realmente el que quiere, realmente, quien quiera que Dios more en su vida. Porque Dios no va a llegar solamente y se va a meter en ti, y Él es el que va a hacer todo y va a cerrar la puerta para que no entre un mal espíritu, ¿no? Tú tienes también que esforzarte, tienes que tomar una decisión diaria y tomar tu cruz diario y batallar con esos espíritus. Es posible que existan días en donde no tienes batalla, y eso está muy bien, ¿no? Descansamos un poco, pero va a haber días en que la batalla se va a poner recia y va a ser dura.
Dice en el 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, no solamente habla de carne, ¿no? Hay contaminación de espíritu. Me imagino que es cuando dejamos la puerta abierta, nos descuidamos y un espíritu provoca que nosotros pequemos o tengamos una falta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir en ninguna manera, si te rindes a eso, pues claro, continuamente vas a esclavizarte y no vas a tener victoria en eso. Pero si es que pasó y ya un espíritu entró, dice limpiémonos, no dice rindámonos a toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos, es un verbo, ¿verdad? Es una acción. Límpiate de eso, sácalo. Tienes la armadura que te va a proteger, tienes la espada, tienes su palabra. Y dice, la idea que dijimos al principio, al final, hacia adelante, ¿verdad? Perfeccionando la santidad. La perfección es otra de las ideas que da o denota hacia adelante. Un progreso en esta vida. El progreso de un cristiano, de un peregrino que quiere seguir adelante, que está regresando a su patria, ¿verdad? Que está regresando al estado original, a su creador, ¿verdad? Perfeccionando esta santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es lo que nos lleva a obedecerle, no porque es un Dios tirano y tenemos miedo al infierno, sino porque es un Dios amoroso y es un temor de amor reverente hacia Él. Pues eso es lo que tenía esta mañana, hermanos. Gracias por escuchar. Vamos a orar para terminar. Acompáñenme, vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre, una vez más por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tener claras estas palabras y hacer que penetren bien en nuestros oídos, que las llevemos a la práctica, Señor. Cada uno de mis hermanos, Padre, yo mismo, pedimos también por los hermanos que están conectados en otras partes de este mundo, Señor, y por nuestros hermanos en Monet. Gracias, Padre, por ser bueno, a pesar de que a veces, Señor, pues nos sentimos débiles, Padre, y nos sentimos desanimados, Señor. Tú has estado ahí con nosotros, Padre. Gracias, Señor, por su bondad. Y pedimos que el resto de esta tarde, Señor, usted sea con nosotros, Señor, que el amor de Cristo sea con cada corazón y en la comunión, Señor, en la cena también del Señor. Pues gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Si alguien tiene algún comentario, algo que quieran comentar o alguna duda. El hermano David siempre dice que el diablo no va a llegar así con una voz fea y feroz diciendo, soy el diablo y te quiero. Él llega de una manera mucho más sutil, engañando e influenciándonos en contra de Dios. Y es interesante lo que decías. Realmente el cine ha hecho mucha bulla sobre cómo los espíritus se espantan y las iglesias de corte carismático que echan fuera demonios y eso. Pero realmente no siempre sí hay casos como estos que eran tremendos, que aún los ataban y no podían ser sujetos, pero realmente la influencia demoníaca puede no verse así, puede verse de muchas otras formas. Simplemente en la rebeldía, en la impaciencia, en todo aquello que no obra la justicia de Dios. Dice el apóstol Pablo que todos estábamos conforme al Espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, quizás aunque no los posea por completo, pero opera, trabaja, y no se ve así feo necesariamente, pero mientras haya esas cosas, mientras haya pecado y contaminación, esos son los espíritus inmundos.
Incluso es interesante que en un mensaje el hermano, hablando de este endemoniado gadareno, que dice que se hería con piedras, y el hermano habla de la moda actual, de los piercings, tatuajes y cosas que aún hieren. Y el hermano dice, ¿piensas que solo es porque es la moda? Y así, o sea, realmente no creo que sea solamente la moda, sino que hay un espíritu demoníaco que les hace que ellos mismos se hagan daño. Sí. Y así como esa cosa, pues muchas otras, ¿no? El diablo nunca va a llegar así presentándose. Yo soy el diablo. Se presenta de otras formas. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Me llama la atención pues que, y es cierto, ¿verdad?, que los espíritus o aquellos que nos tenían controlados, que por la gracia de Dios pues fuimos echando, ¿verdad?, saliendo de nuestra vida. Pero me da la idea ahí cuando leíste, hermano, acerca del Señor, que da el ejemplo de que ese espíritu pues insiste, ¿verdad? Quiere regresar e insiste nuevamente en querer entrar. Pero gracias al Señor que no nos deja pues desamparados, ¿verdad? Tenemos su espada, tenemos las armas que Él nos provee para no dejar, ¿verdad? Y ciertamente si dejamos que un espíritu empiece, le abrimos tantito la puerta y empiece a controlar nuestra vida, seguramente que una vez sintiéndonos contaminados y sucios, pues van a venir otros espíritus de enojo, de lascivia, de fornicación, adulterio y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en eso el Señor pues me ha hablado pues de que, recordando que sí hay una lucha que cada día vamos a enfrentar y recordar que es terrible, o sea, no la veamos como que yo ya con mis victorias que he tenido y todo, ya no va a volver a pasar, ¿no? Porque va a estar latente, ¿no? Entonces, gloria a Dios por partes, hermano. Gracias a Dios por su palabra. ¿Alguien más quiere compartir algún otro pensamiento? ¿Alguna otra idea? Bueno, si no hay más pensamientos, quería